funcionamiento de las máquinas, ¿no? El transformador se basaba básicamente en la ley de Faraday, ¿no? ¿Qué plantea la ley de Faraday? Que por donde pasa una corriente hay un campo magnético a su alrededor. Exacto. Toda corriente tiene un campo, todo conductor con corriente tiene un campo magnético asociado alrededor de ese conductor. Que la naturaleza de ese campo magnético depende de la corriente que circula por el conductor. Si la corriente es continua, ese campo magnético es fijo. Si la corriente es variable, es alterna, el campo magnético va a ser variable. La ley de Faraday plantea que un conductor que esté dentro de un campo variable, sobre él se ejerce se induce una fe, ¿no? Es el principio de funcionamiento del transformador. Yo energizo el devanado primario, que recuerden que habíamos tomado como convenio. Primario es cuando se energiza. ¿La FEM es como una resistencia? No, la FEM es como un voltaje que se induce. Ah, Es la FEM, era E que habíamos demostrado, recuerden también, que era igual 4.44 la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo, recuerdan, ¿no? Esto era por el primario. Y también el flujo concatenado por todo el material ferromagnético hasta el secundario, y los devanados del secundario que estaban en esa trayectoria, también se inducía una FEM, que es igual a 4.44, la frecuencia por el número de vueltas 2, por el flujo máximo, ¿no? Que la diferencia entre la FEM, ¿en qué iba a estar solamente? la diferencia de vueltas. En el número de vueltas, ¿no? Porque era el mismo, estarían en fase, estarían en fase, y la única diferencia entre los valores de la FEM 1 y la 2 serían el número de vueltas, ¿no? Porque ambas son creadas por el mismo flujo, ¿no? El mismo flujo que concatena con el devanado secundario a través del material ferromagnético que es el núcleo, ¿no? Vimos también como partes fundamentales del transformador era el núcleo y los devanados o las bobinas, ¿no? Profe, entonces, eso sería como el circuito magnético, ¿cierto? Que la FEM sería como el voltaje, el flujo sería la corriente, ¿o no? Sí, bueno, podemos decirlo así con la analogía. Entre un circuito magnético y un circuito eléctrico, en la corriente en el eléctrico y el flujo en el magnético. En el caso del eléctrico sería la fuerza magnetromotriz, la FEM, y en el magnético sería la fuerza contra electromotriz, y en el otro la fuerza magnética. En el caso del eléctrico está la resistencia, en el magnético sería la reluctancia, ¿no? Hay similitudes. Pero en este caso del transformador, recuerden que eléctricamente no estaba unido primario con secundario, ¿no? Están unidos magnéticamente, pero no eléctricamente, ¿no? Vimos primero el funcionamiento del transformador ideal, el cual no existe, ¿no? En el caso del transformador ideal, primero asumíamos que no existía pérdida, ¿no? Es decir, que el voltaje que le aplico al primario con 1 coincidía con la FEM, ¿no? Del primario. Y que tampoco iba a existir pérdida en el secundario, por tanto la FEM 2 era igual al voltaje V2. Cuando consideramos todos estos parámetros reales, tendría que considerar entonces, que no te las puse, voy a ponerle al circuito para que lo vean mejor. Al tiro. Tengo varios de ustedes y certámenes, pero no son de ustedes. No son de ustedes. No son de ustedes. A ver si les puse los circuitos a este. Ya creo que ya los puse en el curso. Después verifica si logran acceder a los materiales, ¿no ven? Sí. Ya. ¿Está en la misma? Somos 3.
se veía en un transformador real, ¿sí? Y en este caso sí teníamos que considerar las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas, ¿no? Que son las que ocurren realmente en el transformador real. ¿Dónde estaban asociadas las pérdidas eléctricas? ¿Las pérdidas eléctricas dónde estaban asociadas? No, esas eran las magnéticas. Las eléctricas estaban asociadas al conductor, a los devanados, tanto del primario como del secundario. Las pérdidas por efecto Joule al calentarse, al circular una corriente, ¿no? Que se representaban como la parte, como una resistencia, ¿no? Que serían R1 y R2. Pero esos devanados también estaban cortados por la línea del campo del flujo disperso, ¿no? Porque en el caso del transformador ideal, que asumimos que todo el flujo iba a recorrer el material ferromagnético y ninguno se iba a dispersar en el aire, ¿no? Pero en la práctica, el transformador real, no todas las líneas de flujo van por el material ferromagnético. Hay algunas que se escapan por el aire y que ese flujo disperso también va a inducir fe en alguna medida en ese conductor que está siendo cortado por la línea del campo, y ese desfasaje entre la fe inducida y la corriente se podía representar como un inductor, ¿no? Eso es lo que representa X1 para el caso del devanado primario y X2 para el devanado secundario. También nos faltaba por representar lo que pasaba en el material ferromagnético, las pérdidas de núcleo. Estas estaban asociadas a dos factores. Esas líneas de flujo disperso iban a cortar también el material ferromagnético, lo iban a calentar, ¿no? Esas pérdidas por calentamiento, por efecto Joule, se representaban con la resistencia. Y también esas líneas de campo iban a producir una fe en el núcleo que iba a hacer que circularan las corrientes parásitas, que también iba a representar la pérdida magnética, el desfasaje entre esa fe inducida y la corriente estaba a 90 grados y se representaba como la parte inductiva, ¿no? Recuerden que por eso el núcleo se hace laminado, para de alguna manera cortarle el camino a las corrientes parásitas y minimizar de las pérdidas totales las pérdidas debido a las corrientes parásitas, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, como para a ver si es que entendí. R1 y X1 son las pérdidas del conductor. Es en el conductor. Ya. Y RC y XM, las pérdidas del núcleo. Exacto, en el núcleo. Ya. Pérdidas magnéticas. Y R2 y X2 es en el devanado 2, en el secundario. Recuerden que tengo devanado, tengo bobinas en el primario y tengo bobinas en el secundario. ¿Y no es necesario colocarlo en las pérdidas del núcleo en el segundo devanado, cierto? No, en este caso vamos a verlo también hoy, que depende cómo se realizan las pruebas reales en el transformador para saber si está referido a alto o a secundario, a alta o a bajo, depende si es primario o secundario. Pero lo más, si no lo represento para el primario porque estoy energizando por ahí, ¿no? Si energizo por ahí, vamos a suponer que las pérdidas magnéticas van a estar asociadas al primario. Estamos hasta ahí. Ese sería un transformador real, ¿no? Donde yo, recuerden que vimos también el caso con corriente, con carga y sin carga, ¿no? Cuando no le coloco carga en el secundario no circulaba la corriente, ¿no? Si no circulaba la corriente por el secundario, la corriente I1 coincidía con la corriente de excitación, ¿recuerdan, no? Cuando le colocaba carga en el secundario, ¿qué pasaba? Disminuía la corriente. El flujo, exacto. El conductor con corriente del secundario iba a tener también un campo magnético asociado que iba a tender a oponerse al flujo principal, ¿no? Y como el flujo tenía que permanecer constante, ¿qué es lo que pasaba entonces? Había que aumentar la corriente I1, ¿en qué componente? I2', ¿no? Recuerden, I2', para lograr que ese flujo permanezca constante, ¿no? Que es la componente I2' que está representada ahí en el circuito, ¿no? Vimos también que eléctricamente no están unidos primario y secundario, ¿no? Pero que había un científico, al cual no recuerdo el apellido, había investigado y había descubierto un circuito equivalente eléctrico que representan todos los fenómenos reales que ocurren en el transformador, ¿no? Sí, están unidos eléctricamente, aunque recuerden que en la práctica no están unidos, ¿no? Están unidos magnéticamente, no eléctricamente. Ese circuito equivalente, recuerden que tenía varias formas, ¿no? No sé si fue este el que se llama. ¿Cómo era el circuito equivalente? Bueno, eso lo pudieron subir igual en... Permiso, dime, estoy en clase. Ese circuito equivalente era exacto
exacto, que cómo se representaba. Este quién es RC, XM, R1, X1, R2 y X2. Pero recuerden que siempre había que estar referido a uno de los dos lados, ¿no? Era con cómo se veía desde el otro lado, casi no escribo. Por ejemplo, si iba a dibujar el circuito equivalente referido a alta tensión o a primaria, ¿qué tendría que hacer? Calcular, referir los valores de secundario al primario, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo refería? Con la relación de transformación A, ¿no? ¿A qué sería igual a R2? R2', referido primario. Hay que multiplicar. Y al otro lado dividir. R2 por A cuadrado, ¿no? X2', ¿a qué era igual? A X2 por A cuadrado. El voltaje V2 era igual a V2 por A, ¿no? Y la corriente I2 era igual a I2 partido A, ¿no? Ahora sí, este circuito equivalente exacto, ¿no? Eso es- Sí, aquí el V2 yo lo puedo colocar carga, pero igual el circuito equivalente sería el mismo, ¿no? Pero es La que única, ¿sí? eso siempre es así cuando es referido al primario. Siempre. Lo que te va a variar va a ser la relación de transformación, que depende del número de vueltas, ¿no? Aquí era igual la relación de transformación a N1 partido por N2. N1 partido N2, y también tiene relación con los voltajes, ¿no? N1 partido N2, ¿no? Y nosotros usamos los valores que tengamos, ¿cierto? Por eso es, porque podríamos hacerlo por N1 partido por N2. O por los valores que tenga. Se cumple con ambos factores. Y 2 partidos por I1 igual. Exacto. Lo contrario. Pues recuerden que la corriente es contrario a lo que tengas. Estaba el circuito equivalente aproximado, ¿no? Que ¿Cómo era el circuito equivalente aproximado? R1 más R2. Y Sí. En el caso del aproximado era R equivalente más exacto. Aquí sería R'6. R6. Esto casi no me está escribiendo. Entonces. ¿Se ve bien? ¿Ustedes lo ven bien? R6, XM. XM, Importante que le esto quede sería bien. R equivalente y la X equivalente. Sí, por supuesto, referido primario. ¿Cómo me quedaría entonces la X equivalente a esta? R1 más R2. Prima. Exacto, sería R1 más R2', ¿no? Y la X equivalente, X1 más X2'. Bueno, por supuesto, igual V2 sería igual a V2 por A. Y la corriente y 2 partido A, ¿no? Pero también puede utilizar los circuitos equivalentes simplificados, que era todavía más sencillo. Que era básicamente eliminando la rama matización, ¿no? Era solo la R equivalente, la X equivalente, V1, V2, ¿no? Y R equivalente sería lo mismo, ¿no?
Este es mucho más sencillo. También podía utilizar un circuito equivalente exacto referido pero a secundario, ¿no? Perdón. A secundario. ¿Cómo sería entonces? Gracias. R1, X1, V1, X2RC, XM, R2, X2 y V2, ¿no? En este caso, ¿cómo refiero entonces al secundario? R1 que sería igual. ¿Cómo refiero R1? Es el mismo circuito, lo que en este caso estoy refiriendo a los parámetros del primario Hay que dividir a por secundario, ¿no? cuadrado. Es lo mismo por el cuadrado. R1 partido a cuadrado. X1 referido sería X1 partido a cuadrado, ¿no? Lo mismo el voltaje V1 sería V1 partido A y la corriente I1 sería I1 por A. Acá. Ya con ese circuito eléctrico referido a un lado o al otro, yo puedo eléctricamente trabajar con el transformador, ¿no? Aunque en la práctica no están unidos eléctricamente, sino magnéticamente. ¿Estamos hasta ahí? Bastante. ¿Trabajar con U o B es lo mismo, no, profesor? ¿Cómo van a trabajar con B en vez de U? ¿Cómo que en B? Es que, Sí, sí, es V. ¿Es aquí? ¿Tabla? V. De voltaje, estamos hablando de. ya aparece con U en algún momento. Con V, ¿no? Con U. Ah, U, sí, sí, sí. Sí, a veces aparece U con V porque es tensión o voltaje. ¿Dudas aquí entonces? Ahora, una vez que yo tengo el circuito equivalente, es más sencillo trabajar con el transformador. Ya saben cómo construir el circuito equivalente, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer después más ejercicio. Entonces, una vez que yo tengo el circuito equivalente, por ejemplo, como es este caso, que es el simplificado, que es el más sencillo, ¿no? Tengo que tener presente, por supuesto, que la R equivalente, la X equivalente, el voltaje y la corriente tendrían que estar referidos a primario en este caso, ¿no? O también puedo dibujarlo referido a secundario. En este caso es mucho más sencillo, por ejemplo, si yo quiero calcular la corriente que circula por aquí o el voltaje cuando hay una carga determinada, pues es un circuito serie, ¿no? Si aquí se le coloca una carga con determinada valor de resistencia, con módulo y ángulo, ¿no? Yo puedo calcular qué tensión tendría que aplicarle por primario para cuando se conecte esa carga por secundario, ¿no? En un circuito sencillo serie puedo calcularlo, ¿no? Y eso me ayudaría sobre todo en el aspecto que vamos a ver hoy, que es la regulación de voltaje. ¿Qué sería la regulación de tensión? La regulación de voltaje, que es un concepto también que se maneja mucho en el transformador, que básicamente sería la diferencia de voltaje cuando el transformador tiene carga, cuando está en vacío, ¿no? Y cuando se le coloca carga. ¿Sí? Cuando no tiene carga y cuando tiene, ¿no? Es la diferencia entre el voltaje vacío con respecto al voltaje con carga, ¿no? Básicamente, ¿qué sería? La diferencia del voltaje secundario en vacío menos el voltaje con carga partido el voltaje con carga. Ahora, si yo tengo un circuito equivalente como este, simplificado, ¿cuál sería el voltaje en vacío con este circuito? ¿No va a conseguir con el voltaje V1? Porque si está en vacío, que decir que no circula corriente, el voltaje entre estos terminales va a conseguir con el voltaje V1, ¿no es así? Esto es un circuito serie y si está abierto, no circula corriente, es un terminal abierto, una fuente con un conductor abierto aquí. Cuando yo mido aquí, ¿qué tensión se va a ver en este punto? V1. V1, ¿no es así? ¿Todos lo ven?
Sí, porque no hay pérdida. En ese circuito serie, si no circula corriente, ¿qué voltaje se va a ver aquí? El mismo que a la fuente, ¿no? Imagínate que es un cable, un conductor conectado a una fuente, en los puntos del cable va a haber la misma valor que la fuente, ¿no? Por tanto, yo puedo... De 1 igual a B2'. Exacto. Porque si no, tendría que encontrar el voltaje del R y el X. Si circula corriente, yo puedo decir entonces que V1 sería igual a la corriente y 2', si está el circuito referido allá, y 2' por la R equivalente más J X equivalente más V2. ¿No es así? Por una LKV aquí. Si aquí hay una carga conectada que va a circular corriente, este voltaje V1 sería igual a eso, ¿no es así? Segundo de voltaje. Una LKV sencilla. Entonces aquí tendría ya un nivel de tensión. Cuando yo digo entonces, cuando abro estos terminales, ¿qué voltaje va a haber aquí? V1, que ya lo tenía calculado por aquí, ¿no? ¿Está claro? De esta manera vamos a ver un ejemplo, profe. ¿Qué sería entonces la regulación de voltaje? La diferencia entre el voltaje del secundario en vacío, es decir, sin carga, con respecto al voltaje con carga. ¿Está claro? Vamos a hacer un ejemplo primero, después seguimos con todo. Profe, ¿y esa regulación es automática o uno la tiene que hacer manual? Sí, no, ese es un valor que tú tienes que tener de referencia para saber cuánto sería la caída cuando se le coloca carga, cuál sería la diferencia, las pérdidas, para decir de alguna manera, entre colocándole carga o sin carga. En el fondo, para ver la caída que debe ser. Exacto. Vamos a hacer entonces un ejercicio primero. Un transformador monofásico tiene los datos siguientes. Esto lo puedo borrar ya todo, ¿no? Un transformador monofásico tiene los datos siguientes. Un KVA 220-110, N1 igual 1000, N2 igual 500, R1 igual 0.8, R2 igual 0.2, X1 igual a 2 ohm, X2 igual 0.6, RC igual 326 ohm y XM igual 217 ohm. Estos valores referidos a bajo voltaje. Dice referidos A bajo voltaje. Determine, inciso A. El circuito equivalente exacto. El circuito equivalente exacto referido al lado de alto voltaje. El circuito equivalente exacto referido al lado de alto voltaje.
El circuito, inciso B. El circuito equivalente aproximado, el circuito equivalente aproximado referido al lado de alto voltaje. ¿Eso lo sabe? ¿Ponerlo ahí? Sí. El circuito equivalente aproximado referido al lado de alto voltaje. Inciso C. El circuito equivalente simplificado referido al lado de alto voltaje. Ese es el seno. Inciso D. ¿Al lado de alto voltaje? Exacto. Ahí les pedí los tres, el exacto, el aproximado y el simplificado. Y ahora el inciso D. Determine el voltaje por primario. Determine el voltaje por primario si se conecta una carga de 0.8 kVA a 110 volt y factor de potencia 0.8 en atraso. Voltaje por primario si se conecta una carga de 0.8 kVA a 110 volt y factor de potencia 0.8 en atraso. Los motores. Es inductivo. ¿Cómo? Perdón. Es inductivo de sí. carga. Listo, bueno, el primero circuito equivalente exacto referido al lado de alta, ¿no? Y ahí tiene todos los elementos para calcularlo, ¿no? Vamos a comenzar por el inciso A. Ya sería el lado de alta en el B, ¿no? Sí. ¿Cómo se le dice, profe? El B2 vacío menos el B2 Sí, carga. pero eso lo vemos después. Ahora lo que vamos a hacer ahora nos va a servir para ver el ejemplo de esto. Primero estoy haciendo uno más sencillo y después vemos ese. Es que, ¿a qué se refiere el 100% ahí? Ah, porque es 1%. Ah, ya. Sí, porque es 1%. El Está por ciento de multiplicado. regulación. Si está multiplicado por 100 porque es 1%. Ah, ya. Pero sería el voltaje en vacío menos el voltaje con carga partido por voltaje con carga multiplicado por 100. Ah, sí. Porque es 1%. Es que creí que era una coma. ¿Es una coma? No por 100. Ah, Ahora vamos a ver otro ejemplo con esto directamente, aunque lo que vamos a hacer ahora nos va a servir para eso. Ya esto lo puedo borrar, ¿no? sí. ¿Está claro cómo se calcula, no?
¿Cómo es el esquema? Sería. Ese sería el exacto, ¿no? R2', X2, por veces que es referido a alta, ¿no? R1, X1, V1. Tendría que referir entonces. Y el R6 y el R están referidos abajo, ¿no? Sí. Si voy a hacer el circuito referido a alta, tendría que también referirlas, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Ese es el circuito equivalente exacto. Ya después refiero uno u otro lado distintamente según lo que me pregunten. Si es referido a alta o referido a baja. ¿Cómo refiero en este caso R2'? ¿Cómo? Exacto, R2 por A cuadrado. X2 por A cuadrado. RC por A cuadrado. Y XM por A cuadrado, ¿no? Ay, ¿cómo termino A? El número de vueltas, bueno, también tiene la vuelta, exacto. Vamos a hacerlo por la vuelta o por la vuelta. Exactamente. Ahora entendí. A ver, Profesora, a mí se me olvidó, yo me pregunté, se me voy a preguntarle lo mismo. ¿Cómo? Me voy a preguntar lo mismo porque se me olvidó de la clase Ah, pasada. La impedancia que aparece en las placas. que Por dice ciento impedancia. 4%. Es el porciento impedancia, que es lo que pasa en la Respecto placa. de qué lo que era, perdón. Prácticamente el mismo voltaje que se mide en la prueba de vacío que se hace el transformador. Sería la caída. Lo vamos a ver más tarde, lo vamos a ver mejor el gráfico que así posiblemente hoy en el último bloque te lo muestro. No tiene que ver con el circuito equivalente. Bueno, de alguna manera es así, tiene que ver con el circuito equivalente porque es la parte circuital, ¿no? Pero va a representar la caída que va a ocurrir en la impedancia equivalente cuando hay carga y cuando no hay carga. Es lo que se llama por ciento impedancia. ¿Pero es un valor máximo o es respecto de la carga? Es con respecto al valor nominal, cuando circula la corriente nominal. Cuando circula la corriente nominal, ¿cuál sería lo que se caería en ese impedancia equivalente? Pero nominal a un transformador, si yo no tengo plena carga. A plena carga esa es la O corriente sea, nominal. nominales a plena carga. Sí, nominales a plena carga. Cuando hablo nominales a plena carga.
manera te lo explico con más detalle ahorita. ¿Lo ves ahí? Es la relación entre la corriente que circularía en circuito abierto sin carga con la impedancia equivalente. Es decir, la relación entre la caída en esa impedancia equivalente con respecto al voltaje nominal. En esta, la diferencia, bueno, es que recorrer el circuito. La caída en esta impedancia equivalente, que es Z equivalente, por la corriente que circularía, la nominal, la plena carga, ¿no? Que es lo mismo. En vacío con respecto al voltaje nominal, ¿no? De manera después se lo explico con más detalle. Que es un valor, mira aquí, que está acomodado en el transformador, ¿ves? Por ciento impedancia. La diferencia entre el voltaje con carga y sin carga, el circuito equivalente, ¿cuál va a ser? ¿Cómo? En el circuito equivalente simplificado, que es el más sencillo, serie. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el voltaje con carga y el voltaje en vacío? El vacío no hay corriente. Pero ¿qué es lo que va a determinar la diferencia? ¿Qué va a determinar la diferencia? La carga. No. ¿Voltaje? Tengo un voltaje en la carga que ya sé que es nominal, es un valor. Y tengo un voltaje en la carga que cuando esté en vacío que va a ser otro, por supuesto. La diferencia de estos voltajes, ¿por qué no está dado? Por la caída de tensión que hay entre los dos. La impedancia equivalente, ¿no? Esa es el porcentaje de impedancia. Es la relación entre la caída en vacío, el voltaje en vacío con respecto al voltaje con carga, que va a ser esa diferencia que va a estar dada en la impedancia. Se puede caer máximo un 4% o se cae un 4% respecto de lo que de la impedancia equivalente, exacto. Eso es lo que es el porcentaje de impedancia. No, ¿qué significa? Si te dice que se puede caer hasta un 4% de voltaje de la casa. Puede variar, es decir, es la diferencia entre el voltaje cuando lo colocas en vacío que cuando No te sirve el transformador porque tú lo que sirve es la transformación que alimenta bien la carga. Si tienes una impedancia. de manera ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo, yo pienso que sí, porque tenemos mucho tiempo. Lo vamos a ver con más calma. ¿Cómo van con el circuito equivalente? ¿Ya hicieron el inciso A? Simplificado. Antes de la próxima. Sí, lo sé. Profesora, siempre vamos a determinar como el alto bajo voltaje que se vendría siendo uno que sale. Alto, bajo voltaje, alto por supuesto el que tiene más. Tú puedes alimentar por alto o por bajo. Dependiendo si tú quieres un transformador de subida o de bajada. Primario es por donde tú alimentas físicamente y secundario es donde colocas la carga. Pero tú puedes alimentar tanto por alta como por baja. Si tú quieres que el transformador sea de subida, alimentas por baja y vas a obtener la carga mayor. Si tú quieres que el transformador sea reductor, vas a alimentar por alta y vas a tener menor tensión en la carga. Es decir, que alta o baja no tiene que ser necesariamente primario y secundario. Claro. Si es un transformador de bajada, tú alimentas por alta y la carga sería por baja. Pero igual puedes alimentar por baja y vas a obtener en la carga mayor tensión que sería un transformador de subida.
Ya hicieron todo el inciso A, ¿no? Aquí, ¿cómo determino entonces R2'? R2, bueno, primero R1 se queda tal cual, ¿no? 0.8 y X1, 2. Ese se queda tal cual, ¿no? Porque estoy dibujando el circuito equivalente referido a alta, ¿no? Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Cómo determino R2? Sería 0.2 por 2 al cuadrado, ¿no? Porque la relación de transformación sería N1 partido N2, que sería 1000 partido 500, que es igual a 2, ¿no? Ahí entonces sería 0.2 por A cuadrado, ¿de cuánto nos dio? 0.8. La X2 sería 0.6 por 2 al cuadrado, ¿cuánto nos dio ese? 2.4. Sería entonces 0.8. Entendemos ese lado como alto porque N1 tiene más que N2, ¿cierto? Sí, bueno, además 220 primario y 110. Hay más tensión por acá. RC sería 326 por 2 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto le dio eso? 1304. Y XM sería 217 por 4. 217 por 4. 8, 6, ¿cuánto? 6, 8. 8, 6, 8 para acá. 1304 y 2.4. Noten que fíjate que esos valores, ¿cómo son respecto a la impedancia Z1 y X1? Mayor. Mucho mayor, ¿ves? Ya ese sería el exacto, ¿no? Aquí no hay duda, ¿o hay alguna duda en esta parte de hoy? ¿Cómo sería entonces el aproximado, que es lo que nos piden ahora, ¿no? ¿Cómo sería el circuito equivalente aproximado? Coloco las cargas, sería la X equivalente, la X equivalente y para acá la rama de magnetización, ¿no? RC, XM, voltaje V1, voltaje V2. Como referido también al mismo lugar, ya tengo RC, que es 1304, ¿no? XM, que es 868. Pero, ¿cuál sería entonces ahora la R equivalente? R1 más R2', ¿no? La R equivalente que sería igual. R1, que es 0.8 más 0.8, ¿cuánto me da la R equivalente? 1.6. La X equivalente, X1 más X2', ¿no? Sería igual a 2 más, ¿cuánto nos dice? 2.4, ajá. Sería 4.4 ohms. Y aquí tengo entonces la R equivalente, que es 0.87, ¿no? No, 1.6, perdón. 1.6 y la X
4.4, ¿no? Y ese sería el circuito equivalente aproximado, ¿no? ¿Cómo sería el simplificado? Bueno, dudas en el aproximado. Ya, primero tengo que... En el aproximado saben que lo que tengo que hacer es pasar a la organización para Sí, adelante sí, estoy escuchando. y calcular un equivalente que sería la suma de las dos, ¿no? Siempre tengo que partir desde el circuito equivalente exacto. Sí, o también lo puedo hacer directo. Ya saben que la equivalente sería R1 más R2 prima si estamos hablando de referido alta, sin necesidad de hacer el exacto, ¿no? Pero igual te tienes que hacer R2 prima, así que prácticamente son los mismos parámetros. Claro. Y nos quedaría entonces el simplificado, que como es el esquema, solo con la R equivalente, la X equivalente, igual la R equivalente es la misma que nos daba 1.6, ¿no? ¿Y cuánto quedaba la X? Sí, 4.4. Y ese sería el circuito equivalente simplificado, mucho más sencillo que el exacto y el aproximado, ¿no? ¿Y del circuito aproximado calculamos el voltaje de la corriente? Eso. Ahora, el inciso D sería mejor trabajar, no nos especifican con qué circuito trabajamos, ¿no? Pero por supuesto, ¿cuál sería más sencillo para calcular eso? El S, que es un circuito serio, ¿no? ¿Cómo calcularíamos entonces eso? ¿Alguno lo hizo ya? Tengo una carga que me da los datos de la carga, ¿no? ¿Cuáles son los datos de la carga? La potencia, ¿que es cuánto? 0.8 kVA, ¿no? ¿Qué tema me decían de la carga? Que bueno, que estaba a 110 volts, ¿no? Sí. Y el valor de potencia tiene que era 0.8 me atraso, ¿no? Con esos datos que puedo calcular yo, la corriente con la carga, ¿no? La corriente, ¿cómo sería? S es igual a 1 por I, ¿no? De ahí despeja la corriente. ¿Y qué ángulo tendría esa corriente? Tiene que estar en la tangente. El coseno inverso de 0.8, ¿no? Y ahí tienen el ángulo en atraso. Ya tienen la corriente que circulará por la carga, ¿no? Si yo le coloco una carga aquí, entonces, esa es la corriente que circulará por la carga, pero sin referir. Sería la corriente que circula por la carga en el secundario sin referir, ¿no? Sin referir a primario, a alta, como estoy utilizando el circuito ese, ¿no? ¿Está claro? Tengo que partir que ese circuito estaría referido a quién? A alta, ¿no? Por tanto, todo lo que yo tenga aquí tiene que estar referido a alta, ¿no? Ya yo tengo la R referida a alta, la X referida al alta, y la tensión, bueno, cuando yo le coloco la carga, puedo calcular la corriente, ¿no? Y una vez que calculo la corriente, la refiero a alta también, y ya puedo trabajar con ese circuito equivalente. Tiene que multiplicarle por 2. Exacto, todo el circuito equivalente referido a alta, ¿no? ¿Y qué me están pidiendo? El voltaje, ¿no? Si ya tengo una corriente que circula, tengo el voltaje acá, la única incógnita que va a ser en la LKV no es el voltaje del primón. Repito, le coloco una carga con estas características, es decir, que con estos datos de la carga yo puedo calcular la corriente, ¿no? La corriente I2, sin referir, o referida a su propio lado, ¿no? Si voy a trabajar con un circuito equivalente referido a alta, esa corriente I2 que determino con estos datos, la refiero a primario, ¿no? Y si ya tengo un circuito equivalente con esta característica, que sería así, por supuesto, la R equivalente, la X equivalente y una carga, con un voltaje de 110 volts, bueno, 110 volts sin referir, con un voltaje y una corriente, ¿cómo yo puedo calcular ese voltaje? Con una LKV por aquí, ¿no es así? ¿Está? ¿Qué tendría que hacer entonces? Con estos datos calcular la corriente, Y con esa corriente. luego la corriente referida, porque estamos trabajando con un circuito equivalente referido al lado de alta, ¿no? Si yo trabajo con un circuito equivalente referido a baja, ya la corriente estaría tal cual, ¿no? No tengo que referirlo.
Pero el voltaje de V1 va a estar referido a baja, ¿no? Por eso depende, tengo que tener siempre claro el circuito equivalente que yo estoy utilizando referido a qué lado estaría, ¿no? Porque todo tiene que estar referido a ese lado, ¿no? ¿Está claro? ¿Tratan de hacerlo ustedes? No entendí, profesor. A ver, repito. ¿Está claro a cómo llegamos a un circuito equivalente simplificado, ¿no? Y que todos los parámetros que yo utilice en ese circuito tienen que estar referidos a V1, a alta tensión. En este caso, ¿qué me dicen? Que yo le voy a colocar una carga a ese circuito y esa carga tiene que características. Me dan la potencia de la carga, los kVA, el factor de potencia y bueno, que va a estar conectado al voltaje nominal de 110 volts, ¿no? Pero entonces ahí asumimos el voltaje que nos dio de 220 a 110. Claro, yo voy a colocar la carga, en este caso por el secundario por baja, por 110, ¿no? Ya. Y me está preguntando qué voltaje tengo que aplicarle al primario para esa carga, ¿no? Es decir, la corriente que va a circular por la carga la puedo determinar con los datos de la carga, ¿no? Tengo una potencia que es igual a V por I, tengo el factor de potencia de la carga, y por tanto sé la corriente que va a circular por la carga, ¿no? ¿No? Porque el 0,8 es... El factor de potencia, ¿qué cosa es? El desfasaje que hay entre voltaje y corriente en la carga, ¿no? Ese es el factor de potencia en la carga, es el desfasaje que hay entre voltaje y corriente en la carga, ¿no? Por eso con el factor de potencia ya puedo determinar el ángulo de desfasaje de esa corriente con respecto al voltaje que voy a utilizar como referencia, que es el voltaje V2, ¿no? Ángulo cero. Todavía no entiendes. Sería en 36 grados con 80. Algo así Así que... que ahí cómo lo va, con qué método lo va a hacer, porque para mí el factor de potencia es una potencia partida por otra, y el otro el de cosinarse no lo tengo en la ecuación. No. La potencia aparente es igual a voltaje por corriente, ¿no? Y el factor de potencia es el desfasaje entre voltaje y corriente. Si tú tienes que el coseno del ángulo es 0.8, el ángulo, ¿cómo sería? El coseno inverso de 0.8, ¿no? 36,86. Exacto. 36.86. Bueno, en este caso en atraso porque sería inductivo, ¿no? Aunque igual podría ser la potencia activa y el tiro si es que tiene, ahora tiene el Sí, pero no me hace falta para la potencia activa. Es que él se refiere a que nosotros, por ejemplo, calculamos el factor de potencia Por la potencia... Ah, claro, pero aquí te la das, no la tienes que calcular. No, si está dada. Exacto. Si tú no tuvieras el factor de potencia y tienes la potencia activa y tienes la potencia aparente, la calculas por el triángulo de potencia, ¿no? Pero en este caso ya te la dan, no te tienes que calcular. Lo que tú me estás diciendo entonces es que tendrías el triángulo de potencia, esta es la potencia aparente, esta es la potencia activa y esta es la Q. Y este sería el ángulo, ¿no? Claro. Este es el ángulo del factor de potencia. Tú puedes determinar, bueno, la potencia activa, que sería S por el coseno del ángulo, la reactiva por... Pero en este caso ya yo tengo cuál es el factor de potencia, ¿no? Y al final, cuando tú dices que la potencia activa es igual a U por I por el coseno del ángulo, ese ángulo, ¿cuál es? El ángulo de desfasaje entre voltaje y corriente, ¿no? 36,86. ¿Está acá? Que eso me imagino que lo vieron en el circuito de haber sido, ¿no? Ahí. Vamos a sacar esto para que no se monte. Ah, no te digo eso. Estaba alegando. Ya, sigan ustedes entonces. ¿Y cuánto le dio la corriente de modular? ¿Cuánto le dio? Si alguno lo calculó ya. ¿Cuánto? 7.7. Ah, bueno, sí. Pero esa sería la corriente I2, ¿no? Si la van a referir, que tienen que referirla al circuito equivalente que están utilizando, que es referido alto, Hay que dividirla por el cuadrado. hay que multiplicarla por A, Por 2. por 2. Sí, porque se aplica. No, en las corrientes las corrientes es por A. La corriente y el voltaje no es por cuadrado, no se afectan al cuadrado. Es solo por A. ¿Es solo para? Sí.
Sí, la corriente y el voltaje solo por A. Entonces 14.54. Como 14. 14.4. ¿O no? Entre. Pero hay que multiplicarla para pasar. No, hay que dividirla en este caso. La parte que la corriente es contraria a la admisión. por eso. Sería dividido 2, ¿no? Sí. 3.63. 3.63. Ahí sí. Ángulo de menos 36.8 me dijeron, ¿no? Y esa corriente ya sería referida, esa sería 2', ¿no? Esa es la primaria. Es la de secundario referida a primaria. Ahí. ¿Y el voltaje V2 cómo sería? V2 sería 800 dividido por 400. El voltaje del secundario. Sí, también tiene que afectarlo por A, ¿no? Porque 110 es del propio lado del secundario. Tendría que multiplicarlo por A para trabajar con el circuito equivalente referido a alto, ¿no? Sería 110 por 2. 220. Eso. ¿Ya? Pero es que el voltaje en el secundario es 110. Eso es. El voltaje secundario es 110. Sí. Cuando yo trabajo con un circuito equivalente referido a alta, sería 110 por A, ¿no? O sería dividir la A ver, vamos a potencia hacerlo dividido entonces. por los 3.6 por los voltajes. Bueno, pero eso no es muy claro. O sea, Entonces, esta sería la carga, ¿no? Voy a la S llamarlo. dividido por los 3.6. A ver, vamos a hacerlo entre todos. Ya tendríamos entonces que la potencia es igual a U por I, que ya lo habíamos hecho aquí. V por La potencia es igual a V por I, ¿no? Tengo que, sería 110, perdón, 110 por la corriente, todo esto es la carga, ¿no? Por I2. La potencia es 0.8 por 10 a la 3 es igual a 110 por I2. Y a I2 me dijeron que le da 7 ¿cuánto? 25. 7,27. Ese es el módulo, ¿no? ¿Qué ángulo va a tener esa corriente I2? Coseno de menos 1. Coseno de menos 1 de 0.8. 36, ¿cuánto me dijo? 86. Punto 86. Por tanto, esa corriente va a ser ángulo de menos 36.86. Esa es la corriente que va a circular por la carga, por el secundario del transformador, ¿no? Es decir, ¿a dónde estaría referida esa corriente? Al propio lado del transformador, que en este caso baja, ¿no? Ahora, estoy trabajando con un circuito equivalente referido a alta, ¿no? Por tanto, todos los parámetros tienen que estar referidos a alta. ¿Cómo lo refiero? En el caso de la corriente, Ese valor que obtuvo desde el lado de alto, de bajo voltaje. debajo, donde está la carga, porque la carga la estoy colocando por bajo, ¿no? Por tanto, la corriente va a circular por bajo, ese valor que obtuve ahí. Ahora, quiero esa corriente referirla a alta, porque voy a trabajar con el circuito equivalente referido a alta, ¿no? ¿Cómo lo refiero? ¿Cómo se refiere a la corriente en este caso? Multiplica por él. Se divide por A, ¿no? Y 2' sería igual, hay 2 partido A, ¿no? Claro. Sería igual entonces a 7.27 partido 2 con el mismo ángulo, ¿no? Menos 36.86. ¿Esa corriente cuánto daría? 3.63. 63 ángulos de menos 36.86. Y ya tengo la corriente que circula por la carga. Referida, que va a ser, por supuesto, la misma del circuito serie, ¿no? En este caso I1 va a ser igual a I2', ¿no? O sea, de baja a alta se divide. La corriente. Recuerden que la corriente es el inverso del voltaje y va a pasar lo mismo, contrario a lo que hacían con la resistencia, ¿no? Entonces el voltaje Se acabó el voltaje. El voltaje se multiplica. Ya. Exacto. ¿Cómo determino el voltaje V2?
prima referido a primaria, V1 por A. V2, porque es el propio lado por A, ¿no? Son 200 Sería 110 por 2. por 2, sería 220, ¿no? Claro. Es el inverso y ya me lo dice. Exacto. Y ya tengo entonces, en este circuito equivalente referido a alta, todos los parámetros referidos al alta, ¿no? ¿Cómo puedo calcular ese voltaje V1? Con una LKV, ¿a qué sería igual? Hay 2' Claro. por la R equivalente prima más J, perdón, más J X equivalente más 220, ¿no? ¿No es así? Tengo todos los valores. Uno sería la corriente I2 que es 3.63, ángulo de menos 36.86 por 1.6 más J 4.4, ¿no? 220. Este voltaje me dio 234.43. 234.43 ángulo de 2.28. ¿Dudas hay? Ahí entraría ese concepto. Ahora puedo aplicar ese concepto. Dudas aquí. Ahora, si yo hubiera utilizado el circuito equivalente simplificado en lugar de referido a alta, referido a baja, ¿qué obtendría? Fíjense que el circuito equivalente referido a baja sería lo mismo, por lo que, bueno, la R equivalente sería R1' más R2, ¿no? La X equivalente sería X1' más X2. El voltaje V1, que es el que yo estoy determinando, lo voy a obtener entonces referido a baja, ¿no? Y la corriente y el voltaje en baja se quedarían tal cual, ¿no? Pero lo que yo voy a obtener entonces cuando aplico la LKV, si el circuito estaría referido a baja, va a ser el voltaje referido a baja, ¿no? ¿No es así? Yo puedo trabajar para determinar esa tensión con cualquiera de los dos circuitos, referido a baja, referido a alta. Lo que tengo que tener presente que el que yo seleccione, todos los parámetros tienen que estar referidos a ese lado, ¿no? Si selecciono el circuito equivalente referido a alta, todo tiene que estar referido a alta. O sea, que para poder alimentar esa carga yo tendría que ingresarle en alta 234 Eso. en vez de ingresarle 200. Eso, exactamente. Y ahora si yo les pido el porciento de regulación de voltaje, ¿cómo lo determinaría? Sería lo que está ahí. El vacío, este voltaje vacío va a coincidir con qué, con V1, ¿no es así? Pero ahora hay que tener presente una cosa. Este V1 que yo tengo estaría referido a su propio lado, ¿no? ¿No es así? Está referido, pero entonces ¿cómo calcula el porciento de regulación de voltaje en este caso? Delta V sería 234.43 menos ¿quién? Menos 220. Menos 220, ¿no? Porque el voltaje en el secundario es 110. Claro. Pero como esta tensión está referida a alta, todo tiene que estar referido al mismo lado. Sí. Sería menos 220 Dividido por 220. dividido por 220 Por multiplicada por 100. 100. O también puedo hacer otra cosa. Este valor de V1 que yo lo obtuve referido a alta, puedo referirlo a baja y utilizar 110. Claro. Igual está como confuso eso porque dice, al decir carga, a lo mejor uno siempre asimila al otro lado. Es que es el otro lado. Carga siempre es aquí. No, pero el voltaje, a eso me refiero. ¿Al 234? Sí, al 234. Sí, pero es el voltaje aquí. Lo que cuando está en vacío, este voltaje, cuando no lo pongo a carga aquí, es un terminal abierto, que no circula corriente. Esta tensión, ¿cuál va a ser? El mismo. La misma como dos- uno, ¿no? dos Pero es puntos. la carga. Es el vacío en la carga, que es lo que plantea la regulación. Es el voltaje de vacío del secundario menos el voltaje nominal del secundario, a plena carga, ¿no? Lo que en este caso, cuando no hay carga, va a coincidir con este voltaje, pero es la carga. Lo que quiero que noten que si yo trabajo con el circuito equivalente referido a alta, ese valor va a estar referido a alta, ¿no? Por tanto, tendría que referir el de V2 a alta para que todo esté referido al mismo lugar, ¿no?
Pero también puedo hacer otra cosa, SV1, referirlo a baja, que ¿cómo lo refiere? ¿Cómo? Tengo V1 referido a alta, si lo quiero referir a baja, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por Dividirlo A. por A. Claro. 234 dividido por 2. Dividido por 2, entonces sí puedo utilizar el 110. Menos 110 partido por 110%. Entonces sí podría utilizar el 110, ¿no? Es decir, que los dos tienen que estar referidos al mismo lado, es lo que quiero que noten, ¿no? O los dos referidos a alta, o los dos referidos a baja. Pero no puedo trabajar con uno referido a alta y otro referido a baja, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el último? Los dos son qué? ¿No son cómo? Algo de 110. Sí, si este yo lo divido entre 2, ¿cuánto da? 117 menos 110 partido 110, ¿no? Ah, Fíjense que la regulación tiene que dar un número pequeño, no puede ser tanta diferencia con carga que sin carga, ¿no? y debería dar lo mismo. Idealmente debería de ser, pero no siempre va a haber, por supuesto, una caída, una diferencia de vacío como respuesta a la carga, ¿no? Pero no puede ser que te dé 50. Algo tiene que estar haciendo mal matemáticamente para que le dé ese valor tan grande. El porciento es muy pequeño. Que si no utilizan los dos al mismo lado, si aquí ponen 234 y aquí 110, les va a dar valor que no tiene sentido. ¿Está claro? Eso por las pérdidas. Claro, eso sería la diferencia con carga y sin carga, que la idea es que sea aproximadamente la misma, ¿no? Que el voltaje sea el mismo en vacío que con carga. Bueno, que por supuesto en la práctica no es así, pero la idea es que sea el menor posible, ¿no? ¿Está claro entonces? Podemos hacer otro ejercicio, yo creo que si nos da tiempo. Tendría que ser el mismo lado, ya digo, puedo trabajar indistintamente con el circuito referido a alta o con el circuito referido a baja. Incluso si yo lo hago referido a baja, es hasta mejor, porque no tendría que referir ni la corriente ni el voltaje de la carga. Solo tendría que referir el voltaje de uno una vez que lo calcule. Pero se puede trabajar indistintamente con el circuito referido a alta o el circuito referido a baja. Profe, y en un certamen, los datos, todos esos datos van a estar. Sí. Realmente en el certamen lo que podría hacer es que esos datos se obtengan a través de las pruebas que se le hacen al transformador. Pero una vez que le realice las pruebas, que vas a obtener todos esos datos, R1, R2, X1, X2. Será a mí medio diferente el B1. ¿Cuándo te dio? Ángulo menos 3, y lo tengo en degrees. No sé, por no me confundí. ¿Cuál? El ángulo El del voltaje. No, da 2,27 y está bien. Profesora, la fórmula tiene, es un J que está colocando. Sí, claro, la impedancia. Ah, porque no, está imagen. Aquí la impedancia. Tienes que ponerle Una J. Una J, sí. que está sumando ángulo y Sí, porque esto también va a tener un ángulo, ¿no? Esto también va a tener un ángulo. no da 2,27. Vamos a dictarle otro antes de que salga todavía faltan unos minutos para el... Tú dices el ángulo del 23 del potencial. ¿El de abajo? Sí, ¿Del voltaje? 2,4. A 2,5. Copien ahí antes de salir y después lo resolvemos cuando regresen del café. Ah, eso no fuera, ¿cierto? Un transformador monofásico. Ah, es J, ¿cómo? Sí, po. Un transformador monofásico de 10 kVA un transformador monofásico de 10 kVA tiene una relación de voltaje en vacío. Un transformador monofásico de 10 kVA tiene una relación de voltaje en vacío de 400 a 200 voltios. $400-200. Además, su impedancia equivalente referido a baja tensión es igual a 0.3 más J1.
es igual a 0.3 más J1. 0.3 más J1. Coma 1J es lo mismo. Calculen, inciso A. El voltaje a aplicar por primario para que aparezcan 200 volts por secundario. El voltaje a aplicar por primario para que aparezcan 200 volts por secundario a plena carga y factor de potencia 0.8 en atraso. Factor de potencia 0.8 en atraso. Inciso B. Determine el porciento de regulación de voltaje. Determine el porciento de regulación de voltaje. Listo, lo hacemos cuando regresemos del café.